Sana que sana, ciudadanía dominicana, el proyecto multimedia de Rita Indiana, un ensayo de Lina Martínez Hernández. En septiembre de 2013, el Tribunal Constitucional de República Dominicana dictaminó el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros Ilegales. Sentencia Tribunal Constitucional 168-13. Decisión que priva de la nacionalidad dominicana a personas de origen haitiano nacidas en el país entre 1999 y 2010. El fallo emerge en respuesta al sonado caso de Juliana de Guis Pierre, ciudadana dominicana de padres haitianos, a quien la Junta Central Electoral negó en ese año la expedición de su cédula de ciudadanía. La razón excede la inmediatez del caso de Juliana por arguir que su acta de nacimiento fue inscrita de manera irregular, siendo sus padres residentes haitianos en tránsito. Esta decisión reactiva la herida de larga duración que ha generado el conflicto político y territorial entre la República Dominicana y Haití, compleja herida en la que convergen un pasado traumático de la negación de una cierta forma de ser ciudadano y ser nacional. De manera concreta nos devuelve a 1929, año en el cual se dictamina que todo el que nazca en territorio dominicano recibe la nacionalidad, con la excepción de los hijos de extranjeros en tránsito. La historia de esta excepción es la ley. La historia de esta excepción en la ley es lo que el Tribunal Constitucional ha utilizado como argumento en la reciente movida hacia la deportación de ciudadanos haitianos. No se trata, en consecuencia, de una nueva categoría migratoria introducida por el Tribunal Constitucional. Se trata de la letra y del espíritu de los textos constitucionales. La excepcionalidad de esta formulación legislativa está en que la mayoría de la población haitiana, en particular los nacidos de padres haitianos en tránsito, tendrían que enfrentarse al desamparo constitucional. No serían ni ciudadanos dominicanos ni ciudadanos haitianos. Los vaivenes legislativos responden de manera concreta o son de contraparte de una de las formas de la discursividad oficial a la centralidad de la racialización de la ciudadanía en República Dominicana. Resultan centrales a su vez para entender la naturaleza multifacética del proyecto de Rita, sobre todo cuando inserta en unos modos de producción y circulación de bienes culturales en la globalidad neoliberal, la comprensión de las dinámicas raciales del discurso público dominicano, hablando no solo de la situación local, sino que se ofrecen como punto de partida para entender diacrónica y sincrónicamente el peso del cuerpo negro en el imaginario nacional y regional y su convergencia con el mercado material y simbólico contemporáneo. Propongo aquí
una lectura de algunos momentos en el proyecto musical y literario de Rita, en los que la presencia del cuerpo negro haitiano y la conciencia de una relacionalidad racializada conducen hacia una reconfiguración de las posibilidades de reconocimiento y encuentro con esta otredad que ha sido la base o la condición de posibilidad del proyecto ciudadano dominicano. En otras palabras, Rita genera un imaginario de lo posible de un futuro en el que la eventualidad de un encuentro con el otro como condición material, racial y sexual y como condición política, ciudadanía, no renuncie al potencial creador del conflicto ni se entregue a una falsa tolerancia condescendientemente fruto del agotamiento de discursos sobre la heterogeneidad y la diferencia. Mi lectura supone entonces entender de qué manera las correspondencias entre el proceso formal y las estrategias compartidas por el proyecto musical y literario, así como la reiteración de una crítica a la invisibilización del sujeto haitiano del panorama urbano dominicano en la propuesta de Rita, logran una actualización del debate sobre la ciudadanía y la frontera como noción territorial y epistemológica en dos frentes. Uno, que hace el trabajo inmaterial intelectual de la hora en cuanto a contribución a la genealogía del trauma histórico de la presencia haitiana. Dos, de qué manera este trabajo está condicionado y condiciona el mercado en el que participa, es decir, de qué manera el carácter polifacético de la intervención artística y política de Rita es más que una alternativa de exploración estética, una expresión modelada por formas de enunciación y visibilidad en la contemporaneidad. Para responder estas dos preguntas me valgo de un recorrido pautado por nociones de yuxtaposición y remediación como estrategias formales y epistémicas a partir de las cuales el punto de inicio y de llegada no hablan de recorrido lineal, sino de un proceso de autorreflexión y circularidad crítica vinculante. En otras palabras, habrá obra de Rita para rato. Da palodó, aunque sea cliché, la música traspasa fronteras. De Rita intergaláctica a Rita virginal, la primera dejando huellas sobre una superficie cuasi lunar, compartiendo el territorio con criaturas sin cabeza, evadiendo meteoritos fluorescentes que caen del cielo, la paleta de colores, los elementos que dan forma a este paisaje recuerdan el desamparo onírico de obras como El enigma del deseo de Salvador Dalí e incluso El pálido horizonte, finalidad sin fin en las escenas desérticas de la película El topo de Alejandro Jodorowsky. Me refiero al videoclip de La hora de volver, 2010, una de las canciones de la banda Rita Indiana y los Misterios, dirigido por Noelia Quintero Herencia. Allí encontramos a Hernández vestida completamente de negro, sentada sobre equipajes que sirven de pantallas para mostrar el despegue de aviones
compartiendo con el trío de Probables Moiras, coro de bailarines y coplanetarios con un canto al retorno. El que la maleta sirva de marco para presentar un fotograma documental de la partida de los aviones que genera un choque no solo gráfico en el cruce de una temporalidad pasada y enmarcada en una visualidad de archivos, sino también en términos de imaginarios. El videoclip se presenta como un paisaje distópico en el cual se anuncia la hora de regreso, pero ¿regreso a qué? Ya no podrá ser a las imágenes proyectadas en la maleta. Se trata de un regreso incierto al espacio de la nación, un regreso sin garantías. Mientras la letra de la canción habla de un destino fallido, de un desencanto comprobado, los bailarines y la cantante indican un camino de retorno volando en un vinilo que sigue girando sobre sí mismo. Caía la nieve sobre el cuerpo adormecido. Tenías hasta los Caía la nieve sobre el cuerpo adormecido. Tenías hasta los intestinos entumecidos. Viste una visión, una discoteca. Bajo una enramada, dos morenas bajando cerveza. Rita Indiana, 2010. Rita le canta al migrante dominicano y por extensión a todos los migrantes que de repente se encuentran levantando neveras con 5 vacas adentro o llenando maleta tras maleta para contentar en las navidades a quienes dejaron atrás en la isla. Este canto se ofrece como puente afectivo porque no solo habla en ese presente del entumecimiento vital ni de la urgencia del retorno, sino también de lo que el retorno implica en términos de cambio y pertenencia. Y allí ya entramos en materia, porque para entender la coexistencia de tradición y cambio en esta canción y en la obra de esta artista, es preciso detenerse y desarmar cimientos, pilas y estribos que dan forma a este puente. En la estrofa citada encontramos algunos: un cuerpo entregado al trabajo pero separado de la memoria, un evento, una imagen, dos mujeres morenas en estado de ocio, dos mujeres que son también una invitación a lo erótico, una cerveza que sabe mejor bajo el sol que si calienta, una imagen que conduce de un extremo material al cuerpo entumecido por el frío y el trabajo hacia un pasado que se debate entre futuro anhelado y futuro clausurado por las pocas oportunidades materiales que ofrece. Pero es también un llamado que, enunciado por la estética del video y la propuesta musical, desfamiliariza la tradición anhelada. Vemos y escuchamos la tambora, pero quien la toca viste como un personaje de The Matrix, y su tumbao está supeditado a la presencia imperiosa de los sonidos del sintetizador. Hay una clara base del cimiento donde el gagá haitiano se encuentra con la guira merenguera, pero no resulta para nada extraño escuchar esta canción en un club de electrónica.
La coreografía que comparte Rita y sus Moiras es ya clásica del acompañamiento en las bandas de merengue popularizado a partir de los años 1970, pero la expresión en los rostros y la naturaleza fragmentada de la edición contribuyen a generar cierto extrañamiento del modelo clásico de un video de música tropical. Por último, los tres rostros hacia el final emitiendo un sonido que se debate entre humano y animal no solo producen cierta perturbación sensorial. Recuerdan, por ejemplo, la escena de las tres figuras femeninas en una playa oscura en la película de Transcend Sing de Cell. También juegan con las expectativas de un lenguaje de alegre jolgorio de la música caribeña. Yuxtaposición y remediación son estas las estrategias formales y epistémicas que estructuran los múltiples niveles en juego en videoclips como La Hora de Volver. Por yuxtaposición me refiero no solo al acto de localizar objetos, imágenes, ideas disímiles una al lado de otra para producir un significado que emerge de la vecindad. También lo propongo como indagación de lo que queda en el medio de la frontera como posibilidad de lo dicho de otro modo o de lo indecible. Frontera como espacio residual, pero no del todo sin anclaje. Me remito aquí a la manera en la que el antropólogo estadounidense Vincent Capazano piensa la yuxtaposición en términos de lo que es posible como imaginación. Pensar en términos de un imaginario multisensorial de lo posible es central para entender de qué manera la yuxtaposición funciona a nivel formal, pero también como condicionamiento de los discursos tradicionales. Yuxtaposición significa que el gagá y el merengue se encuentren en la canción para generar un nuevo sonido, pero también que en las diferencias entre ellos, en la posibilidad de aún detectar sus contornos, se siga pensando en los límites de un encuentro en el que se negocian dos formas distintas, aunque conectadas, de entender el pasado. De allí que las negaciones se den como un acto de remediación. En Remediación Understanding New Media 1999, Jay Butler y Richard Grusin proponen el acto de remediar, es decir, de complicar las formas de representación al generar un traslado de un medio audiovisual a otro como uno propio del presente globalizado, en el que se busca multiplicar los medios borrando los rastros que deja la mediación, es decir, las huellas de un proceso de traducción mediática. Sin embargo, reconocen que la remediación se da como un pendular entre la transparencia y la opacidad, siendo la transparencia un primer nivel de lectura que aparente sencillez que atrae para luego revelar la heterogeneidad de materiales que componen el fundamento a modo de iceberg. Llevado al contexto de la producción mediática del Caribe y la propuesta de Rita, es claro que el juego entre opacidad y transparencia guarda la clave de los múltiples niveles de atracción que genera su obra
y en el pendular entre uno y otro se minan los muros que contienen cánones estéticos, literarios y musicales pretendidamente tradicionales. Podemos ir entonces en busca de otra reconfiguración cultural propuesta por Hernández para entender más este pendular en da pa lo que. Podemos ir entonces en busca de otra reconfiguración cultural propuesta por Hernández para entender más este pendular en da pa lo do, otro de sus videoclips del disco El Juidero. Rita ya no es Rita, sino la encarnación de una virgen negra, una virgen sincrética que surge como aparición ante la inminencia de un encuentro. Si en la hora de volver nos encontramos con un espacio indeterminado, poblado por seres indescifrables, aquí estamos en un territorio material y concreto, pero aún envuelto en cierta opacidad. El primer plano es el de un árbol, tal vez un guiño para pensar un tiempo de génesis, de renacer. Aquí hacemos una pausa y continuaremos más adelante en esta descripción, en este ensayo interesantísimo sobre la multimedia de Rita Indiana.